Buenas a todos, bienvenidos a Cinedanía. Hoy en nuestra sección de la silla del director nos hace especial ilusión contar con el director Daniel Sánchez Arévalo, responsable de títulos que sean historia de nuestro cine, como Azul Oscuro Casi Negro, Gordos Primos 17. Bueno, son muchos títulos que tenemos en mente, ganador del Goya además por ese Azul Oscuro Casi Negro, maravilloso. Y bueno, con el que vamos a charlar un poquito más, sobre todo sobre su último cortometraje que se llama Pipiolos, que lleva un recorrido buenísimo. Ha estado premiado en Málaga, en la dirección, en Medina del Campo, ha pasado también por ser finalista en los premios FUGAT del cortometraje español, y ahora está entre esos 15 preseleccionados para el Goya a Mejor Corto de Ficción de este año. Así que, bueno, y además, si a todo esto le sumamos que el 1 de enero estrena nueva película que se llama Rondallas, pues bueno, hay muchos motivos para hablar con Daniel hoy, así que muchísimas gracias, Daniel, por estar aquí conmigo. Nada, encantado, feliz. Bueno, tengo que decirte que en Cinedanía formamos parte de los premios Fugaz, Sí. estamos en ese jurado, fue una ilusión ver allí en esa gala ese corto que nos gustó mucho y que estaba ahí nominado a Mejor Corto. Y bueno, siempre decimos allí que siempre gritamos lo de que el corto es cine, ¿no? Y yo creo que es algo que hay que reivindicar, ¿no? Tú que te sientes muy cortometrajista, ¿no? Pues no sé, ¿qué tiene estas películas en formato corto que te hacen volver a ellas continuamente o intentar recuperarlas de vez en cuando? Sí, a mí lo que me proporciona es libertad. Eh, y fíjate que yo me siento súper afortunado, que siempre he hecho el cine que he querido, más o menos, o sea, las películas que he escrito yo, pero hay algo de, del cortometraje que siempre para mí, claro, fue el terreno donde yo me he formado, me he forjado como director, como escritor. Y, y al final, cuando estás rodando un largometraje, siempre hay muchísimas presiones, muchos intereses, hay mucha pasta de por medio, tienes exhibidores, distribuidores, coproductores, plataformas, es de todo, ¿no? Entonces, insisto que aunque al final yo estoy contando las historias que quiero contar, hay algo como que siempre sientes como mucha presión encima, ¿no? Y, y para mí volver al cortometraje es ese terreno donde puedo ser más yo y no pensar en los resultados, sino pensar en el proceso y en disfrutar de hacer cine y hacer películas cortas, pequeñitas o pequeñas, grandes películas, esperamos, todos. Y luego también Sí, hay algo que a mí sobre todo con Pipiolos, que me ha gustado especialmente, que es el reconectar. O sea, como yo empecé y éramos un grupo de cineastas jóvenes, eh, que luego todos gran mayoría de mis amigos, pues ha hecho muchos largometrajes y generamos una comunidad, ¿no? De cineastas que nos hemos seguido viendo y acompañando en diferentes proyectos o simplemente a nivel vital, de quedar y tomar cañas, ¿no? Y en toda la carrera a mí he querido seguir acompañar el corte de Pipiolos porque me gusta mucho conectar con esas generaciones bastante mucho más jóvenes que yo, ver sus cortos, compartir los trabajos, irte a festivales, tomar cervezas, charlar, y a mí eso me refresca mucho por dentro, o sea, me rejuvenece un poco, siento, ¿no? O sea, como que también te da humildad, no sé, algo de compartir y de aplaudir cuando un corto de alguien que es su primer corto, su segundo corto, lo ves y dices, joder, pues es mejor que el mío. Y ya está, pues te quitas el sombrero y dices, ojalá este chaval o chavala esté pronto haciendo un largometraje, ¿no? o sea, en cierta manera es como un refugio para ti, ¿no? El cortometraje. Es un lugar en el que te sientes cómodo, en el que puedes ser más tú, entre comillas, ¿no? O sea, esa es la sensación cuando se te oye hablar un poco sobre lo que es el corto para ti, ¿no? Sí, yo creo que la palabra que tú has dicho, refugio, lo describe perfectamente, perfectamente. Y además, fíjate, Pipiolos también surge cuando yo venía de un proyecto de un largometraje, que era una cosa muy personal y muy mía, que se truncó y que no se pudo hacer. Mm. Eh, y el siguiente plan era Rondallas, que es la película que voy a estrenar ahora,
pero Rondallas también de repente sufrió un retraso de 6 meses a lo previsto y una cosa, una rebeldía dentro de mí de estoy hasta las narices, quiero rodar. Y, y de repente tenía Pipiolos ahí como un boceto, o sea, como una idea, y me senté, lo escribí y lo levantamos muy rápido porque yo eso, quería recuperar mi refugio, mi sitio, y volver y hacer cine. Es que, eh, y si hubiera tenido, además lo hubiera hecho, si hubiéramos tenido menos medios, lo hubiera hecho con menos medios, porque yo siempre he aprendido que los cortos hay que hacerlos con los medios de que dispones, ¿no? Nunca puedes, Mm. no arruinar a tu familia, ni, ni poner bueno, tus ahorritos sí, pues mis ahorritos yo siempre los he puesto para hacer los cortos, pero que al final siempre hay que hacer de la escasez virtud y, y hacer con los medios que tengas la mejor historia posible, ¿no? Pero que nada ni nadie te pare. O sea, que eso es lo bueno de los cortos también, ¿no? Que ahora mismo incluso pues con un móvil pues, te puedes montar y con unos actores y un guión bueno, sobre todo una historia buena, puede trascender lo mismo que algo rodado en toda su plenitud. Dices que empezaste a escribir Pipiolos pues en ese plazo, en esos meses ahí que tuviste un poquito ahí como de que necesito rodar, necesito hacer algo. Y qué te inspira para escribir específicamente esta historia? O sea, ¿qué es lo que te gustaba de contar en Pipiolos? Bueno, a mí me gustan mucho los coming of age, ¿no? De las historias siempre me ha gustado mucho el universo adolescente, lo he tratado Ujú. en varias de mis películas, en varios de mis cortometrajes. eh, el despertar sexual, pero también había algo que me gustaba mucho de esta historia, es como dos madres rehacen su vida, cambian de orientación sexual y de repente descubren el amor eh, homosexual y rehacen sus vidas, ellas que tenían sus maridos y sus hijos y se juntan, ¿no? Y cómo a veces los adultos somos muy tolerantes con nosotros y muy modernos y muy capaces de reinventarnos y eso es maravilloso, pero de repente si eso le puede suceder a tus hijos, de repente tu vista o tu mirada cambia un poco, ¿no? Estas madres que de repente no quieren enfrentarse a la posibilidad de que sus hijos puedan gustarse, Eh, porque eso de alguna manera trastoca sus planes, y sus planes es formar una familia, ¿no? Que sean una familia y de repente esa tolerancia de la que hacen gala pues desaparece un poco porque al final somos todos muy egoístas y queremos lo nuestro, ¿no? Y que ellas sienten que es su momento, ¿no? Y sus hijos no pueden fastidiar su momento. Entonces, bueno, esas contradicciones, yo siempre mis personajes siempre intento, me gusta que tengan esas contradicciones, ¿no? Y que al final siempre es una batalla contra ti mismo, ¿no? O sea, a ver En quién cierta gana. manera es un poco de hipocresía, ¿no? O sea, lo que yo espero que me acepten a mí, ¿no? Lo que yo espero que se haga conmigo, me cuesta hacerlo cuando lo tengo tan cerca, ¿no? O mm, cuando se sale de mis planes, ¿no? Cuando no es lo que yo había planeado, ¿no? Me Sí, gusta sí. ese contraste que hay en el corto, que está muy bien, ¿no? En el sentido de aceptarme a mí, pero me cuesta aceptar a alguien querido por mil cosas. Puede ser por cualquier cosa, puede ser porque no lo tenías planeado, porque te viene mal, porque piensas que lo va a pasar mal, porque cómo cuento yo esto en la sociedad, ¿no? No sé, mil cosas, ¿no? Sí, sí, por eso, que es que al final eh, ese tipo de conflictos, conflictos internos familiares, ¿no? En círculos muy cerrados, son los que a mí más me motivan y me gustan, ¿no? Me gusta mucho que sea una historia que transcurra durante unas vacaciones de verano, en una casa, en una casa, bueno, familiar, con diferentes padres, o sea, eh, yo siempre pensé que a lo mejor esta historia fíjate, cuando yo tenía las notas de principio, Ujú, era para un largometraje. ujú, Y era una historia que se llamaba Agosto, de hecho, porque era como que transcurría durante el mes de agosto en una casa con diferentes familias. Esta era una de las historias. Y, ujú. y luego, eso, cuando tuve esa especie de crisis de
quiero rodar, quiero hacer algo, revisando un poco así mis notas y mis cosas y proyectos, no sé qué, dije, joder, en esta historia hay una historia. Y a mí, entonces de repente me centré y escribí solo desarrollé esta historia de estas dos madres con estos dos hijos, ¿no? Y la verdad es que me lo pasé muy bien escribiéndola y muy bien rodándola, porque también fue un rodaje muy agradable. También la manera de concebir ese rodaje, de cómo intentar que todo tuviera ese sabor del verano, de que las cosas están como más pausadas, ¿no? Que no Mm. hay, los planos son como muy abiertos, muy quietos, la cámara siempre quieta, o sea, no hay ni un solo paneo, o sea, para que te hagas una idea, o sea, porque y fue una decisión que era como, no, la cámara está siempre quieta y, y que no suele ser, bueno, o sea, como también por buscar diferentes maneras, o sea, si ves rondallas es todo lo contrario, o la que acabo de rodar ahora, Cruzados, que es, vamos, que he utilizado dolly, zoom, grúas, steady, cámara en mano. He utilizado todo. He utilizado todo. Una producción pura Netflix, vamos. Es que es un thriller. Entonces también, Claro. también como que lo pedía, lo pedía. O sea, que el jugar. Y aquí era como, Mm. o sea, lo estático, el encuadre y incluso tener cierta distancia con los personajes para dejarles que les sucedan las cosas, ¿no? Hay que decir que las dos mujeres son Marta Etura y Nur Levi, están Sí. maravillosas, las dos. Y bueno, no sé cómo, si te costó mucho convencerlas a ellas, convencer a estos chicos, que de dónde han salido, estos chicos que están fantásticos, hay que decirlo, los dos chavales. Tengo aquí los nombres porque te reconozco que no los tenía. Diego García y Iker Ruiz, ¿verdad? Sí. Eh, ¿De dónde sale en este casting que además encaja muy bien en el corto? Bueno, yo con Marta que hice Azul Oscuro Casi Negro, Mm. tenía muchísimas ganas de repetir y en cuanto le mandé el guión y yo ya justo tenía un hueco y ya pues maravilloso. A Nur la conozco también hace muchísimo tiempo. También le había hecho alguna vez casting para alguna de mis pelis y series, pero al final no salió, pero de repente era como que me encajaba esa pareja de madres. Son actrices descomunales y encima son muy amigas, con lo cual me ayudaba mucho también a generar esa complicidad, ¿no? Y que hay entre ellos. Y los chavales pues vienen de casting, de Velo Casting, de Mm. Ana y Patricia, que les lancé ahí el guión y les dije, a ver, están mis chavales, y, y aparecieron Diego y Iker, y los dos eran maravillosos. Al principio yo estaba un poco agobiado porque en principio tenían como la misma edad, o sea, como que realmente eran, pero de repente Diego es más pequeñín, le saca 10 meses a Iker, o sea, Iker le saca 10 meses a él, y encima Iker es mucho más grande. Entonces de repente dije, ostras, no sé si va a funcionar, pero al final pero es que les quería a los dos y o sea, eran los dos mejores que habían hecho el casting. Entonces digo, ¿qué hago? Pues lo que hice fue cambiar el guión y retocar el guión, que efectivamente se sacan 10 meses y que uno es mucho más grande que el otro, incluso el otro dice, joder, mamá, yo, ¿por qué no soy como él, ¿no? O sea, como que... entonces, bueno, pues jugarlo a favor, ¿no? Porque al final yo lo que quiero son, y más en esas edades, es muy difícil encontrar actores que tengan ese desparpajo, esa naturalidad, y que encima están haciendo un tema un poco delicado, ¿no? O sea, como Mm. que bueno, que estamos hablando de masturbación. No, no. Sí, eh, sí, sí. Escenas que pueden ser, de- bueno, un Claro, entonces, poquito. yo desde el principio, obviamente, sabía que iba a rodarlo de una manera súper sutil, súper respetuosa, que no iba a hacer nunca nada que les pudiera parecer medianamente incómodo. Tuvimos una coordinadora de intimidad, Tabata, eh, para que en todo momento eso estuviera controlado y los chavales o sea, no fuera una experiencia lo más al revés, que pudieran disfrutar y pasárselo bien. Y ya está, o sea, es como, y en ese sentido, pues fue todo muy bien, porque ellos, la verdad es que tienen muy poca vergüenza, y mucha naturalidad, y les salió de manera muy natural todo. La verdad es que he tenido mucha suerte con el casting, sí. Mm. Mira. Pues, hay una cosa que es curiosa, ¿no? Que siempre hablas pues del guión, lógicamente, porque te gusta escribir, tienes tu novela, La Isla de Alice, maravillosa. Eh, pero no sé si serías capaz de llegar a dirigir un guión que no fuera
tuyo. O sea, que realmente cogieras el libreto de alguien y te pusieras con él. O tendrías que adaptarlo de alguna manera, tendrías que ponerte ahí a poner notas. Pues me encanta que me hagas esta pregunta porque Sí. acabo de terminar de rodar Cruzados, que es un original de Netflix, pero Ah, estoy ya, hoy he tenido la lectura de guión de mi siguiente proyecto que rodamos a finales de enero y que es un guión que no es mío, es la primera vez. Y estoy feliz. No te puedo ah, dar mucho más detalles porque todavía no me han dado permiso. bueno, ya Pero bueno, imagino. pero sí que voy a rodar a finales de enero una historia que no es mía, em, y que estoy feliz. O sea, o sea, porque tenía muchas ganas de enfrentarme a un material que no fuera mío. También ha pasado un poco en Cruzados porque la idea original era de Ramón Campos, que es el productor de Rondallas y el productor de Cruzados, y pero hemos escrito juntos el guión, codo con codo, pero era una idea original suya. Y me ha encantado también enfrentarme a una idea que no sale de mi cabeza. Y curiosamente, lo que siento es más libertad, porque claro, cuando es una idea tuya y tú le has dado forma y tú la has escrito, como que te sientes un poquito más atrapado. Hola, cariño. Hola. Estoy en una entrevista. No, no pasa nada. Prime. Bueno, Eh, bueno, bueno. y la directora de producción de la película que vamos a hacer ahora, Ah, venga. mm, Sara. Y bueno, que o sea, como que de repente el director tiene como siento que el director tiene más espacio porque no tengo al guionista en la chepa, ¿no? Que está como siempre reclamando atención, ¿no? Y y ya te digo que me lo paso muy bien haciendo cruzados y esta yo creo que la voy a disfrutar también mucho. Y, y bueno, o sea, y que tenía muchísimas ganas de que eso sucediera, ¿no? Una historia Mm. eh, que no tenga nada que ver conmigo y creo que probablemente lo siga buscando, ¿eh? Porque también a veces uno se acaba aburriendo de sí mismo. O sea, que decir, entiendo que el espectador también se puede aburrir de mis cines y de mis películas, pero al final uno también siempre quiere salir un poco de lo que le sale de manera natural, ¿eh? Que siempre volveré, porque bueno, al final es mi universo y mis cosas y las películas que a mí me gustan, pero creo que está muy bien también alternar con otras historias. Mm. Y ya para terminar, que no te quiero robar más, que creo que incluso me pasó un poquito. No. eh, bueno, tienes pendiente de estreno, quería por lo menos recordarlo, ¿no? Tenemos el 1 de enero ese estreno de Rondallas, que se presentó en el Festival de San Sebastián Ujú. y que, bueno, que protagonizan Javier Gutiérrez, María Vázquez, bueno, son actorazos. ¿Qué te vincula a esta historia? Porque está rodada en Galicia, es un tema muy local, ¿no? De allí, no sé, por lo menos que nos digas alguna cosita sobre la película, ¿qué te vincula a esta historia para que te apeteciera escribir sobre ello? Pues todo partió de un vídeo de YouTube que me enseñó Ramón Campos. Es decir, que Ramón antes de ser mi productor, es uno de mis mejores amigos. Entonces, y bueno, y de repente pues, surgió de manera natural hacer este proyecto juntos porque él me enseñó el vídeo y era un vídeo de una rondalla, una rondalla muy concreta, de una zona muy concreta del sur de Vigo, de Santa Eulalia de Mos. ¿Mm? Entonces, trajes tradicionales, gaitas, panderetas, percusión, instrumentos muy autóctonos de la zona, todo eso versionando Thunderstruck de AC/DC. Y te juro que vi el vídeo y dije, pero esto qué locura es, esa mezcla de tradición con heavy metal, y se me pusieron la carne de gallina. Ramón simplemente me dijo, hagamos una peli de esto. Y ahí se quedó. Y luego, pues que tenemos otro proyecto que al final, lo que te contaba, que no, al final no salió. Entonces, entre medias, yo empecé como a indagar un poco en ese mundo. Me fui a conocer las rondallas, al director de la rondalla, y me empezó a enganchar. Eh, la energía, la sensación de comunidad que transmitían. Estas rondallas son como de 100 miembros y hay desde chavales y chavalas muy pequeñitos hasta gente muy mayor y no hay nadie profesional y es por el amor a la tradición, a la música y a hacer y formar parte, ser parte de un grupo, ¿no? Y me fue como calando y enganchando y luego ya a partir de ahí empecé a buscar una historia que estuviera a la altura, o sea, que no solo
una gente montando una rondalla. Hay una historia dramática detrás, pero eso ya es pura ficción que fui. Bueno, pues lo que yo siempre digo que la comedia siempre a mí solo me interesa si tiene una base dramática detrás, ¿no? Incluso no sé, mi peli más cómica, que es Primos, pues parte de un chico al que le han abandonado en el altar. O sea, entonces, o sea, que eso es es un dramón, ¿no? Pero, y aquí también hay un drama muy heavy, más heavy aún, ¿no? Porque es una, un pueblo sacudido por una tragedia, ¿no? Por el naufragio de un buque pesquero y cómo eso ha sacudido al pueblo y cómo a través de la música, de unirse, empiezan logran o intentan salir de ese luto, ¿no? Que tiene al pueblo deprimido. Así que Bueno, nada. Bueno, pues, en los pues mejores cines. sí, sí. Pues nada, solo me queda desearte suerte en eso, en ese estreno el 1 de enero de Rondallas, en los Goya con Pipiolos, a ver si hay suerte y está entre las nominadas. Rondallas también, que también está en estos premios Goya, a ver si también, bueno, pues consigue alguna nominación. Tenéis la nominación de Los Feroz. Bueno, sé que hay una temporada de premios que puede ser bonita y Ojalá. Sí. ojalá os vaya muy bien, y en este caso a ti. En tus proyectos y estaremos pendientes de Cruzados y ese nuevo proyecto que ya me has generado ahí la duda y a ver Te da un poco si... de primicia, ¿eh? Porque casi Sí, 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 no no, sé si no, de se me ha ido de hecho me he ido de la lengua, pero da no lo igual, había no oído, pasa. no lo había oído, o sea que esto la verdad No, es no, no, que no me ha hay nada, encantado. absolutamente nada. Te da una mini primicia. Bueno, pues iremos ahí tirando un poquito del hilo, a ver si Vale. llegamos a saber más de ello. Muchísimas gracias, Daniel, por este Nada, a ti, rato, ¿eh? Dani. De verdad. Mucha Gracias a suerte. ti. Chao. Chao.